Muchas personas que empiezan a crear libros de bajo y medio contenido en Amazon KDP tienden a pensar que cuanto más genérico sea el libro y que cuanto a más público pueda llegar, más se va a vender. Esto a lo mejor podía llegar a ser así en algunos nichos hace 5 o 6 años, cuando todavía quedaba mucho por hacer, pero ahora mismo es necesario especificar mucho más, hacer libros para micronichos que o bien tengan una utilidad muy concreta o que bien estén enfocados a un público o a un tema bastante específico. Y aquí es cuando viene el segundo problema. Muchas personas piensan que un nicho muy específico es, por ejemplo, diario de gratitud o journal de autocuidado, y en algunos casos, claro que puede serlo. Obviamente para esto hay que verlo de uno en uno y analizar cuál es la competencia, cuáles son los resultados de búsqueda y cuáles son los libros que ya están creados desde estas palabras clave o desde estos tipos de libro. Pero la realidad es que en la mayoría de estos casos esos tipos de libros ya están muy posicionados, ya llevan un tiempo publicados, y a no ser que hagamos algo muy distinto, muy único, o que rompamos de alguna forma las reglas, por lo general va a ser difícil posicionarnos ahí. Va a ser mucho más fácil que nuestro libro se llegue a vender y se pueda llegar a posicionar si acotamos mucho más nuestros nichos y nuestro público, y aquí, como te digo, es donde entra este concepto, esta idea de micronicho. Cuando hablamos de esto, sé de primera mano que muchas personas, porque así me lo habéis hecho saber, tenéis problemas a la hora de buscar estos micronichos, porque os parece como muy difícil o porque de alguna forma hay algún bloqueo ahí. Aunque hay literalmente decenas o cientos de formas de poder buscar estos micronichos, en este vídeo vamos a ver una forma muy efectiva y muy eficaz de hacerlo, en la que vamos a aunar Publisher Rocket y Creative Fabrica para poder buscar estos micronichos, y ya de paso para poder buscar los interiores que a lo mejor vayan a poder servirnos también a la hora de diseñar estos libros en concreto. Si no tienes Creative Fabrica o Publisher Rocket, igualmente este vídeo puede inspirarte de cara a utilizar este mismo proceso con las herramientas que utilices tú o incluso con herramientas gratuitas. Te dejo con el paso a paso. Lo que podemos hacer primero es entrar en Creative Fabrica y podemos buscar Interior Bundle, por ejemplo. Hago clic y estos son todos los resultados que me aparecen, tanto de interiores tipo planificadores, libros de registro y demás. Luego estos otros que son Evergreen Niches, o sea, nichos que sirven para todo el año, que se venden a lo largo de todo el año. Y después libros de colorear. Y bueno, pues al final nos salen un montón de cosas, también juegos, libros de actividades para niños y libros de puzzles. Y como siempre, aquí podemos darle a impresión bajo demanda para que solamente nos aparezcan los que tienen la licencia para poder publicarlos en Amazon KDP. Pero independientemente de eso, aunque no lo marquemos, nos puede servir para encontrar nichos y subnichos. ¿Cómo? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, por ejemplo, hacer clic en uno de ellos, en este mismo, y simplemente yendo al listado donde aparecen las características de esta descarga, es decir, lo que incluye la descarga. Aquí, por ejemplo, ves que pone Specifications y aquí pone 5-Year Goal Planner, 12-Week Goal Planner, Half-Year Planner, Family Home Planner, Self-Care Planner, Study Planner, etcétera, etcétera. Entonces, lo que podemos hacer es ir anotando todos estos tipos de libro en un listado, en un documento de Word o en un documento de notas o donde quieras, y después a partir de aquí podemos ir validándolos e ir decidiendo si realmente tiene cabida que creemos este tipo de libro o no. Esto con planificadores, libros de registro y demás, pero obviamente si yo voy aquí a estos interiores para libros de colorear, yo aquí abajo puedo hacer exactamente lo mismo. Aquí me pone lo que incluye, por ejemplo, Cute Fairy Coloring Pages, Cute Princess Coloring Pages, Cute Dinosaur Coloring Pages. Estos igual son más típicos, pero por ejemplo, fíjate este de aquí, Ramadan Coloring Pages, pues este me parece algo más único, yo por lo menos no es algo que tenía fichado, y por ejemplo, pues muchos más, ¿no? Summer Beach Coloring Pages, Spring Coloring Pages, etcétera, etcétera. Si hago clic en este otro, que es más enfocado a actividades y demás, actividades para niños en este caso, aquí en este listado lo mismo, yo puedo ir viendo qué incluyen estos interiores e ir sacando un montón de ideas de aquí, por ejemplo, Cursive, Numbers, Handwriting Workbook, Heart Coloring Pages, Floral Number Coloring Book, Number Tracing, etc. Una vez que tenga fichados unos cuantos, yo por ejemplo voy a coger este de aquí de Self-Care Planner. Ya sabes que la validación de estos nichos podemos hacerla de forma manual y también podemos utilizar herramientas de pago. En cuanto a las herramientas de pago, tenemos muchas disponibles en el mercado, todas tienen sus pros y sus contras. Si no es por el precio, es porque a lo mejor una tiene más funciones que otras. Si no es por eso, es porque algunas son de un único pago y otras hay que pagarlas mensualmente y tienes que estar suscrito. Algunas funcionan mejor para unas cosas, otras funcionan mejor para otras, etc. Para mí, ni hay ninguna perfecta ni ninguna es imprescindible, pero sí que es verdad que nos pueden ayudar a ahorrar tiempo y esfuerzo. Yo últimamente he estado utilizando Publisher Rocket y también estoy probando Helium 10 y te haré un vídeo próximamente contándote mi experiencia, porque sé que algunas personas tenéis la duda respecto a esta herramienta. En este caso voy a utilizar Publisher Rocket para que veamos cómo podemos llegar a esos subnichos utilizando esta herramienta. Entonces, una vez que estoy dentro de Publisher Rocket, que ya sabes que es una herramienta de un único pago y ya tenemos acceso para siempre a todas sus actualizaciones y todo,
y ya sabes que de momento por lo menos solamente nos sirve para los mercados de Estados Unidos, UK y Alemania. Entonces si tu objetivo es publicar principalmente en .com, en .uk o en .de, pues es muy interesante esta herramienta. Y vamos a ir a Keyword Search, que es la forma de buscar palabras clave, y directamente voy a poner Self-Care Planner. Aquí voy a elegir Books, porque obviamente estamos hablando de libros en tapa blanda o tapa dura y por eso tenemos que elegir Books, y le vamos a dar a Go Get M Rocket. Una vez que lo hemos hecho, aquí tengo que ir abriendo todas estas lupas de forma individual o las que me interesen, y bueno, yo de momento lo voy a abrir solamente hasta aquí, aunque podríamos abrir muchos más, y estos son los resultados que me aparecen. Entonces yo aquí puedo ver distintos datos. Como ya sabes, aquí me aparecen los ingresos mensuales de media que están obteniendo este tipo de libros, los que están posicionados en la primera página, y por lo pronto lo que vemos es que Self-Care Planner está generando unos $630 al mes a las personas que se han conseguido posicionar con esos planificadores. Después, Self-Care Planner and Journal, ya ves que está generando $827 al mes, y aquí nos aparecen las búsquedas estimadas mensuales dentro del marketplace de Amazon respecto a estas palabras clave en concreto, que al fin y al cabo no dejan de ser términos de búsqueda. Y por otro lado, aquí nos aparece el Competitive Score. Esto significa que cuanto más alto es, cuando aparece en rojo, más competitivo va a ser y por lo tanto más difícil nos va a suponer posicionar nuestro libro con estas palabras clave. Y cuando aparece en verde, pues más fácil es. Estos datos de aquí y de cualquier otra herramienta para mí nunca son una verdad absoluta y yo siempre lo tomo como punto de partida, pero después hago la investigación dentro del propio Amazon y veo y valoro si realmente me merece la pena o no. En cualquier caso, yo nunca me quedo con lo primero que aparece. Lo que suelo hacer es lo que te voy a enseñar ahora mismo. Imagínate que a mí me interesa este de aquí de Self-Care Planner and Journal porque en principio puede tener más o menos buena pinta, aunque tampoco tiene muchas búsquedas mensuales. Aquí nos dice que el Competitive Score es en 28. Entonces yo lo que hago es darle aquí en estas tres líneas y me van a ir apareciendo todos los libros que están posicionados con esa palabra clave. Entonces yo aquí puedo ir viéndolos de uno en uno e ir extrayendo subnichos basándome en los títulos y subtítulos que han utilizado estos libros. Por ejemplo, tú fíjate que este libro de aquí, Self-Care Workbook for Black Women, está generando $2.091 al mes. Lleva publicado 953 días, que es bastante, y está en el puesto 30.669. Entonces, si yo miro el título y el subtítulo, esto del Self-Care Workbook for Black Women, esto ya es un subnicho. Ya no estamos hablando de un journal en general, ni de un Self-Care Journal en general, sino de un Self-Care Workbook for Black Women, o sea, sobre un libro de autocuidado, un journal de autocuidado para mujeres negras. Entonces, esto ya es un micronicho y es un libro muy específico. Entonces, tirando de estos hilos, podemos ir acotando y acotando cada vez más nuestros nichos e ir creando libros para un público muy específico, que aunque pueda parecer a priori que así vas a vender menos, la realidad es que es todo lo contrario, porque cuando nos hiperespecializamos, tenemos la ventaja de destacar respecto a todo el batiburrillo y a todos los libros genéricos que está vendiendo posiblemente nuestra competencia. Entonces, de aquí podemos sacar un montón de ideas, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que yo busco ahora esta palabra clave de aquí, le voy a dar a Keyword Search, aquí le doy a New Search, lo busco y fíjate que esto es lo que me aparece. En Self-Care Workbook for Black Women me aparece que las ventas estimadas de media son $857 al mes y que las búsquedas estimadas en Amazon son 341 y fíjate que aparece 48 en el Competitive Score. Entonces esto puede ser muy interesante. Ahora le voy a dar otra vez a las tres líneas y aquí me van a ir apareciendo solamente los que están con esas palabras clave, que obviamente todos están relacionados con este tema de Black Woman. Entonces ya ves aquí que hay un montón de libros con esta idea y de aquí hay otros subnichos. Por ejemplo, Emotional Self-Care for Black Women. Esto es súper específico, muy micronicho. Spiritual Self-Care Workbook for Black Women, etcétera, etcétera. Y lo mismo, yo aquí puedo seguir tirando de ese hilo y seguir buscando nuevas ideas. Una vez que lo voy haciendo, otra cosa que puedo hacer es darle aquí a Check It Out. Esto lo que va a hacer es que me va a llevar directamente a ese producto en Amazon y yo aquí ya voy a poder verlo con más detenimiento. Pues voy a poder ver sus portadas y contraportadas bien, voy a poder ver que otros libros son similares a ese, cuándo se publicó, cuántas páginas tienen, qué puesto está y sobre todo, y lo más importante, voy a poder ver fotos del contenido y del interior si es que las han publicado en las reviews y también voy a poder leer las reviews y por tanto voy a poder basarme en todos estos contenidos para valorar si por un lado tiene sentido crear este tipo de libro y si por otro lado yo puedo hacerlo de una forma más única, si puedo añadir algo más, restar algo, hacerlo más complejo, más sencillo o lo que sea.
Entonces, para ello me tengo que basar en estas opiniones, en el interior que ellos han utilizado, etc. Lo siguiente que podríamos hacer, como ya hemos visto en muchos otros vídeos, no me voy a enrollar mucho con esta parte, pero sería directamente hacer la búsqueda de esas palabras clave directamente en Amazon. Yo en este caso lo estoy haciendo en Amazon.com, como ya sabes. Miraríamos los resultados de búsqueda, en este caso iríamos bien, ya sabes que solemos tener en cuenta más o menos el rango de unos 1000 resultados. Si hay menos de 1000 es que vamos bien, y después tendríamos que ver si hay varios libros publicados desde Independently Published, o sea con Amazon KDP, y ver en qué BSR o en qué posición de ventas están. Y en base a esto, en base al número de libros que haya, en base a si nosotros vemos que realmente podemos aportar algo nuevo o algo diferente y demás, finalmente decidiríamos si publicarlo o no. Yo en este caso veo que podría llegar a tener alguna posibilidad, pero obviamente no publicaría uno más y que sea uno más del montón. Intentaría, como te digo, diferenciarme de alguna forma, pero bueno, así a priori ya ves que muchos de estos libros se están vendiendo muy bien, y también es verdad que muchos de ellos están promocionados, pero aún así parece un nicho que puede llegar a funcionar bastante bien, así que ahí te lo dejo como idea por si quieres profundizar más y por si consideras que puede encajarte. Además de valorar todo esto en Amazon, otra cosa que puedo hacer es volver a Creative Fabrica, voy al buscador, introduzco la palabra clave o el tipo de libro que voy a crear. En este caso igual no puedo ser tan específico, ahora lo veremos. Efectivamente esto es como demasiado específico, pero si pongo Self-Care Workbook, por ejemplo, pues ya ves que aquí me van a aparecer un montón de interiores, y al final, independientemente de que los vayamos a utilizar o no como base, sí podemos utilizarlos para extraer un montón de ideas de contenido para este tipo de libros, y eso es lo más interesante para mí de Creative Fabrica, independientemente de que vayamos a utilizar estos interiores o no. Obviamente, si yo quiero utilizar alguno, tendría que darle aquí a impresión bajo demanda. Imagínate que me interesa este de aquí que pone Self-Love Workbook y que lo quiero utilizar como base. Me tengo que asegurar de que tiene la licencia de uso comercial e IBD completa permitidos, me lo descargo y después lo puedo modificar y editar en Canva. Sobre eso ya vimos un tutorial completo y te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo, y en resumen este sería más o menos el proceso. Otra cosa que puedes hacer también es aunar micronichos, es decir, encontrar dos micronichos que tengan cierta relación o que tú encuentres la forma de poder aunarlos y combinar esos interiores si es que vas a utilizarlos de Creative Fabrica, y si los vas a crear tú desde cero, igualmente te van a servir como referencia y como inspiración para cosas que a lo mejor a ti no se te están ocurriendo. Te dejo en la descripción del vídeo todos los links, también a vídeos que ya hay en el canal en los que vemos cómo utilizar bien Creative Fabrica o en los que vemos cómo editar estos interiores. Dale like o dislike para saber si te ha gustado y suscríbete si quieres seguir aprendiendo sobre emprendimiento y sobre mentalidad, y nos vemos en el siguiente vídeo.